Estamos de vuelta, momento de recibir, como siempre, a Daniela Hirschfeld, a Alexandra Perrone. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vale. Seguimos con un programa bastante biológico hasta acá, ¿no? Hablamos de especies invasoras exóticas y ahora vamos a hablar de conservación de especies. Las otras, las que hay que cuidar. Exactamente. Sí. Estuvimos hablando con la gente de Ecobio Uruguay, que es una ONG que trabaja para la conservación de especies en Uruguay. Y bueno, se formó en 2010, allá por el 2010, con un grupo de amigos, estudiantes de la Facultad de Ciencias, que los unía un poco el interés justamente por el cuidado de la biodiversidad. Y bueno, estuvimos hablando con Hugo Coitiño, que él es magíster en geociencias y es presidente de Ecobio Uruguay, que bueno, nos va a contar cómo es que trabajan, cuáles son las principales líneas que tienen de trabajo y también los objetivos de Ecobio Uruguay. Eso es lo que nos cuenta Hugo en la primera parte del informe. Ecobio Uruguay es una ONG de conservación creada en 2010 por un grupo de profesionales de Facultad de Ciencias y hoy en día están integradas por distintas disciplinas como técnicos de control ambiental, geógrafos, biólogos, bioquímicos y maestros. Ecobio Uruguay tiene varias metas, entre las cuales están los monitoreos de biodiversidad para poder generar nuevo conocimiento de nuestra fauna y actualizar los estados de conservación a nivel nacional e internacional. La educación ambiental es otra de las patas que tenemos importante y otra de las patas importantes que tenemos, que es la que utilizamos mucho más, es integrar a la sociedad a todos los proyectos de investigación que llevamos a cabo en distintas partes del territorio, ya que de esa manera podemos lograr efectivizar esa conservación. Ecobio Uruguay hoy en día tiene 3 grandes proyectos. Uno en la localidad de Sauce de Portezuelo, otro en la localidad de Santa Ana, en el departamento de Colonia, y la línea más grande es la de ecología de carreteras y biodiversidad. La línea de ecología de carreteras inició por demanda de la sociedad, por la preocupación de distintas personas en la sociedad sobre la cantidad de animales atropellados que nosotros veíamos en las carreteras. Ahí empezó la línea. Y dentro de los objetivos que nosotros nos planteamos dentro de la línea de investigación fue integrar a la sociedad al proyecto. ¿De qué manera? Bueno, crear una aplicación de celular que podría usarse en Android o en iPhone, que cualquier persona en cualquier parte del país que esté recorriendo la carretera pueda subir un dato de atropello y eso llega a una base central, lo que nos va a permitir abarcar todo el territorio nacional, todas las carreteras y poder generar medidas de mitigación más allá de Montevideo. Los datos hasta en la actualidad que tenemos hoy en día, tanto de Ciencia Ciudadana como de los censos que hemos hecho a lo largo del tiempo, nos indican cómo la región este del país, departamento de Rocha, Cerro Largo, 33 y Maldonado, como las zonas más monitoreadas y con mayor impacto en lo que es la biodiversidad, que no implica que en otras regiones del país suceda lo mismo, pero ahí se concentra la mayor cantidad de registros que hoy en día nos llegan y obtenemos. Es interesante, Alexandra, ¿no? Los registros que nos llegan, hay una parte de la gente que se preocupa en comunicar estos episodios. Claro, la importancia de la ciencia ciudadana, ¿no? Las personas participan de este proyecto bajando la aplicación Epicolet 5 y Ecorutas, lo que tienen que instalar en el celular. Nos decía Hugo que actualmente son alrededor de 120 personas que están manejando la aplicación, pero bueno, la invitación es, ya va a aparecer cómo bajarla ahí, cómo conectarse. Y él nos decía que trabajaron también junto al Ministerio de Transporte, porque como nos decía Hugo, en la zona este es la zona donde se registran más atropellos de fauna. Y bueno, pudieron conseguir que en 3 puntos de la ruta, en el departamento de Rocha, en ruta 9 y 2 en ruta 15... Sí, se pongan carteles. Se pongan carteles, ahí está, de velocidad de 60 kilómetros por hora. Él nos explicaba un poco que, bueno, por qué era, bueno, porque también no solo a esa velocidad, bueno, los animales no mueren, sino que también, digo,
un atropello de fauna puede generar un accidente a Sí, los sí, conductores, Claro, ¿no? claro, que la señalética de las rutas también incluya el cuidado de la fauna. Exactamente, y bueno, y ahora en la segunda parte del informe nos va a contar, nos cuenta el trabajo de lo que es la ecología de carreteras en lo que tiene que ver con cómo actúa la fauna cuando va a cruzar los puentes, sobre todo el tema de los puentes que cruzan las rutas nacionales. Bien. Uruguay, al ser un país pequeño, somos los países con mayor superficie de carreteras a nivel latinoamericano. Tenemos más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie que son ocupadas por distintos tipos de carreteras, como corredores internacionales, primario, secundario, terciario y caminería departamental. En el 2019 empezamos el diálogo con el Ministerio de Transporte y a partir de ahí el Ministerio tomó el tema de interés como parte y con los datos de Ciencia Ciudadana y los censos que hemos hecho encontramos sitios de alta mortandad. En esos sitios de alta mortandad, en 3 específicamente, pusimos, con el Ministerio de Transporte, puso señalización de cruces de fauna para evitar justamente que sean atropellados a una velocidad de 60 km por hora. Una de las líneas que tenemos empezadas a partir del 2020 fue empezar a monitorear los puentes carreteros, ya que Uruguay, al presentar una alta densidad de carreteras, tenemos una alta densidad de puentes. Entonces, eso nos permite, como una medida de mitigación súper importante, empezar a ver y conocer cómo la fauna utiliza esos puentes para evitar ser atropellados. Ahí lo que hacemos nosotros es, en cada carretera, principalmente destinamos las zonas donde está la señalización, en el departamento de Rocha. Ahí lo que hacíamos era censos mensuales, en donde colocamos cámaras trampa, que son unas cámaras que las podemos dejar instaladas con sensor de movimiento, abajo de cada puente, y entonces todos los animales que cruzaban por ahí, la cámara se activaba y los fotografiaba o los filmaba. Entonces de esa manera nosotros teníamos información de qué especies estaban pasando por debajo del puente. Dentro de las medidas que queremos implementar, aparte de la señalización, están lo que es justamente generar plataformas de acceso con rampas abajo de los puentes. Hay puentes en Uruguay que no tienen lo que le llamamos franja seca, es un espacio bajo el puente que no esté el curso de agua que permita a la fauna cruzar. Entonces, en esos casos, hacer una plataforma de cemento con una rampa de acceso y acompañado de un vallado en la carretera, cosa que la fauna que vaya a cruzar la carretera se encuentre con ese vallado y sea dirigido a esa rampa y acceso y pueda cruzar por debajo del puente sin problema. Resolvemos estas cosas con cabeza de humanos para necesidades de humanos y después, bueno, hay que pensar cómo se reduce el impacto ambiental y este es uno de los ejemplos, ¿no? Bueno, justamente Hugo lo que nos decía era la importancia de generar conciencia social sobre este tema y bueno, una de las cosas que hicieron fue este librito de ruta que lo hizo Ecovía Uruguay también, que es lúdico y tiene, bueno, tiene muchísimas cosas también para que los más chiquitos aprendan. Mostralo. Y en la última parte del informe vamos a hablar con Elis Montagne, que es la que hizo la ilustración de este librito. Y bueno, y ella nos va a contar también cómo fue esta experiencia. Ella es artista, ella hizo la carrera de Tecnicatura de Control Ambiental y allí fue que conoció a Hugo, que dio una clase sobre ecología de rutas. Y bueno, y se anotó para ser parte de Ecovía Uruguay y nos cuenta su experiencia y cómo hizo para comunicar estos mensajes tan importantes en este librito. Lo vemos. Cuando comencé a salir a los atropellos de fauna, a hacer los controles de atropello de fauna, me resultó muy triste la situación, como que veía a los animales atropellados y no podía con mi emoción, me invadía una tristeza muy fuerte y sentí que había que comunicarlo de alguna manera que llegara a la población y que atravesara no quiero ver lo que sucede, ¿no? Porque no quiero ver el atropello, no quiero ver el animal. Entonces, bueno, recurrí a lo que me gusta hacer, que es dibujar, y empecé a dibujar la fauna y a tratar de bajar a dibujo los conceptos que Hugo me explicaba. Me iban explicando la ecología de carreteras, qué era un paso de fauna, qué era
qué era una barrera, qué era el efecto barrera, y yo trataba de dibujar eso. Y bueno, después de 2 años de proceso de dibujar y dibujar, llegué al librito de rutas. El librito de rutas, bueno, la idea es que sea lúdico, enseñar a través del juego, que el juego sea partícipe de esto de aprender conceptos. Siento que cuando se ingresa el juego en el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje resulta mucho más fácil y entra naturalmente. Entonces fue como una preocupación desde que comencé a hacer el librito, que fuera lúdico, que hubiera como una cosa de juego. De hecho hay uno que es en mi favorito, que es el laberinto alimenticio, ¿no? Que hablamos un poco de la cadena trófica, y dice, bueno, esta cadena trófica parece un laberinto alimenticio, porque está toda la cadena trófica cruzada por carreteras, y que no permiten llegar al animal hasta su comida. Entonces, bueno, como un poco jugando con el concepto, a través de un dibujo sencillo y de un jueguito de laberinto, puedo entender cómo la cadena trófica del animal se ve afectada por las carreteras. Para poder generar conciencia en la población sobre esta problemática y sobre la biodiversidad que tenemos, primero que nada, tenemos que informarnos sobre qué animales tenemos. Tenemos que conocer los animales y tenemos que saber cuáles me representan un peligro y cuáles no, y cómo puedo actuar frente a ellos, ¿no? Dejar de aprender sobre el elefante, la jirafa y empezar a averiguar sobre la fauna que tenemos acá, que es muy rica y maravillosa. La ciencia ciudadana es clave para el proyecto de ecorrutas, para ecología de carreteras y creo que para cualquier proyecto de ciencia que tengamos, porque la ciudadanía está constantemente en contacto con lo que está sucediendo y los datos que ellos pueden aportar son muy valiosos. Invitamos a la población a que se acerque, a que se baje la aplicación y a que se informe sobre esta problemática que nos atraviesa como uruguayos. Distintas estrategias para llegar a todos los públicos, ¿no? En definitiva, la concientización muchas veces en las familias empieza por los más chicos, ¿no? Exactamente. Bueno, este librito de ruta fue entregado sobre todo a las escuelas rurales, también a productores en distintos puntos del país. Se hicieron 2000 libritos en esta primera impresión y se repartieron ya más de 1200. La gente se puede comunicar con Ecobio en las vías de comunicación que vamos a poner en pantalla. Y bueno, y pueden solicitarlo y también comunicarse o ser voluntarios, ¿no? Muy bien, excelente.